Vamos a continuar. El siguiente tema que vamos a tratar, ¿de qué están hechos los seres vivos? ¿De qué están hechos los seres vivos, verdad? ¿De qué están hechos los seres vivos? De hecho, cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de 4 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, siendo el oxígeno el que más abunda con un aproximado del 65% y seguido por el carbono, que ocupa un 19%. Miren este dato curioso: el cuerpo humano ocupa, han dicho los seres vivos, ocupan un 65% de oxígeno. Vamos a ver otro video acerca de cómo se forma la vida, cómo se originó la vida según la teoría científica, cómo se originó la vida. ¿Sí puedo continuar? Sí, estoy compartiendo pantalla del video. Sí, licenciada. Sí. Ya, vamos a ver el video, a ver y escucha. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. ¿Qué les pareció? ¿Cómo empieza la vida? ¿Qué dice el video? ¿Cómo empieza la vida? ¿A través de la unión de qué?
a través de la unión de células, nos habla, ¿no? Se unen las células, dice, y así dan origen a la diferente biodiversidad para, así dan paso a la vida, así dan paso con la unión de una célula y otra para formar una nueva vida. Tanto puede ser tanto vegetal, tanto animal y como humana. Los seres humanos están conformados por células, ¿verdad? Las células, estas pueden ser procariotas, en el video mencionaron acerca de las procariotas, y de las eucariotas, que son las células principales en la que dieron inicio a la vida. Estas células también realizan funciones, función de nutrición, función de respiración, función de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las células procariotas y eucariotas tienen la función de hacer estos tres complementos: nutrición, respiración y reproducción. Cada una puede encargarse incluso de una sola o de algo diferente. Nutrición, respiración y producción, que es lo que los vegetales, las plantas, los animales y los seres humanos hacemos. Nutrimos, respiramos y nos reproducimos. Esas son las funciones principales que la célula realiza. Como otra parte importante, los seres vivos pueden ser organismos unicelulares y pueden ser organismos pluricelulares. Unicelulares quiere decir de una sola célula, integrado por una sola célula. Y los pluricelulares que están conformados o unidos por dos o más células. A esos ya los llamamos pluricelulares. Entre los unicelulares tenemos a las amebas y a las bacterias. Y como organismos pluricelulares están las plantas y los animales. Una parte importante de la célula es que contiene el ADN, igual en el video también nos mencionaron acerca del ADN. Como humanos, ¿en qué tipo de organismos estamos? ¿En los unicelulares o en los pluricelulares? En los organismos Unicelulares. Unicelulares. ¿Por qué unicelulares? porque tenemos bacterias. No, nosotros estamos en los organismos pluricelulares, porque nosotros incluso somos un conjunto de células. Somos un conjunto de células, tanto las plantas como los animales y los humanos. Tenemos se puede decir, el archivo de ADN. ¿Qué les decía arriba el ADN para poder identificar a qué especie pertenecemos? ¿Recuerdan lo que decíamos en la clase anterior? El ADN para ver qué singularidad tiene esa especie, de lo que le hablaba del felino, los felinos, ¿verdad? Entonces, los humanos también pertenecemos a los organismos pluricelulares. Vamos a escuchar un breve resumen acerca de la célula. La célula es la unidad fundamental y estructural de los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por células, y al hablar de células existen dos tipos, procariotas y eucariotas. Las principales características son: las células procariotas
son las células más primitivas, ya que los primeros seres vivos que existieron en el planeta estaban compuestas por este tipo de célula. Son muy simples y pequeñas, con un tamaño aproximado entre 1 a 10 micras. Su característica principal es que no tienen organelos y por lo tanto no tienen núcleo, y el ADN se encuentra disperso por todo el interior de la célula y es de forma circular. Este tipo de células se encuentran en organismos unicelulares como las bacterias y poseen flagelos muy sencillos, que es como una especie de látigo que le permite impulsarse y moverse. Las células eucariotas son células evolucionadas, muy complejas y de un tamaño mayor entre 10 y 100 micras. Tienen distintos organelos, entre ellos un núcleo donde se encuentra en su interior el ADN, que es de forma lineal. También algunas células de este tipo llegan a tener flagelos, como son los espermatozoides, pero sus flagelos son mucho más complejos. Este tipo de células se encuentran en distintos seres vivos como las plantas y los animales, y por lo tanto, las células eucariotas se dividen en dos: células animales y vegetales. Una de las diferencias más notables entre ambas células es que las células vegetales tienen estructuras que las células animales no tienen, como una pared celular que le brinda rigidez a las plantas. Poseen una vacuola de gran tamaño para almacenar sustancias, además de cloroplastos y clorofila para captar la luz del sol y realizar el proceso de la fotosíntesis. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por... Nos pudo indicar cuáles eran las células eucariotas y las eucariotas y las procariotas, ¿verdad? En referencia al video, ¿cuál célula es esta? ¿La procariota o la eucariota? Él explicó acerca de cada célula. Eucariota. Esta es una célula eucariota. ¿Por qué hago más énfasis específicamente en esta célula? Porque son las que forman parte para, como dijo el video, para la vegetación y para los animales. En este caso, la eucariota, esta célula es animal y la célula está conformada por estas partes. Por estas partes. Dame un segundito. La principal es la célula eucariota, como la estamos viendo ahí, pues es la encargada que a través de sus partes se forme, con la unión de la otra célula, se forme la vida, ¿verdad? Aquí en la célula procariota tiene una estructura básica, porque su material genético está ocupando un espacio. Aquí podemos observar que tiene el núcleo. En el núcleo, es la parte más importante de la célula. ¿Y qué va a contener ahí? El núcleo es donde contiene la mayor información de ADN. La mayor información de ADN es donde está el núcleo, es la mayor información de ADN. Se extrae la mayor información de ADN. ¿De acuerdo? Se me perdió. Un segundito, por favor. ¿Cuál es la función del núcleo? El núcleo coordina a que todos los orgánulos del citoplasma, coordina que el trabajo lo hagan todos los orgánulos del citoplasma.
Produce, hace que la célula se produzca más, coordina la reproducción de la célula y almacena la información genética del individuo. ¿Cuál es la información genética del individuo? El ADN. El ADN. La membrana es el recubrimiento de la célula, es la parte en la que le está recubriendo a la célula. Esta partecita de aquí es la membrana celular, que es la parte que le está recubriendo a la célula, como decirle, protegiendo a la célula. En cambio, el citoplasma es una parte interior de la célula que está conformada por los organelos. Ahí también le mencionan a los organelos, ¿verdad? Esta es la parte del citoplasma. Los organelos pueden ser de diferente manera y justo en el video también hablaban de este tipo de los organelos. Pueden ser redondos, pueden ser así como un gusanito y este también, estos de aquí amarillos también pueden ser. Los organelos pueden ser de diferentes formas. En el caso particular de esta célula procariota, donde el núcleo y el citoplasma es el responsable de aportar el material genético constituido por una única molécula que se llama ADN. ¿Y qué son? ¿Cuál es la otra parte de la célula? Los organelos, ¿verdad? Son llamados así porque son pequeñitos y están dentro del citoplasma y cumplen unas ciertas funciones específicas y pueden ser diferentes. Pueden existir varios organelos dependiendo de la célula y de la función que ellos tengan. Existe eh, ¿qué se puede decir? Cada parte, por ejemplo, la parte del citoplasma, ahí tenemos los organelos, a veces tenemos los mitocondrias, todas esas formitas que ustedes ven ahí tienen una estructura que ahorita no, o sea, no les puse así generalizado. Entonces, una parte también importante que tenemos que saber es que el núcleo tiene, ¿cómo decirle? Se deriva, se, mm, se divide. Y el núcleo tiene el nucleoplasma, el nucleolo, la membrana nuclear, que todas estas que les mencioné hacen el trabajo de formar y desarrollar el ADN, forman cromosomas, son transportados al núcleo para formar el ADN. Existen algunas funciones eh, de estas partes del núcleo para llegar, cada una hace su función para lograr llegar al ADN. ¿De acuerdo? En cuanto a esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con la clase de hoy? De esta parte de aquí, dígame, Esmeralda. Eh, Quería ver si también nos podía mostrar de la célula procariota. Ah, la célula, esa es la que dice, la que tiene flagelos, dice, ¿verdad? Tiene como bolas. Ya le busco una imagen. Eucariota.
Aunque suene o aunque se vea, no sé, a mí se me hizo semejanza a cómo se reproducen los humanos, ¿verdad? Se mete la célula procariota en la eucariota y es igual, incluso mencionó en el video acerca de los espermatozoides, ¿no? Entonces el espermatozoide es una célula procariota porque en sí tiene una cola. ¿Están ya visualizando la imagen? Sí, listen. Ya. Sí, listen. Esta es una célula procariota. Es ovalada, sus características es que son ovaladas, pero la más importante es que tiene una colita que se llama flagelo, que es la que permite que se mueva. También tiene citoplasma, también tiene una pared celular, una membrana celular, que son las que le protegen a la célula en sí, pero la que tiene el ADN es la otra célula, la que vimos. Esta es la que contiene el ADN. Esta es la que contiene el ADN en donde dijimos, en el núcleo, ¿verdad? Mientras esta es la eucariota y esta es la procariota. Esta es una procariota y esta es una eucariota. ¿De acuerdo? La diferencia entre ellas es su forma. En el caso de la procariota, como les mencioné, tiene una cola, un flagelo, se llama flagelo. Y en el caso de la eucariota, su forma es ovalada y tiene el núcleo donde se concentra la información de ADN. Es donde se concentra la información de ADN. Hasta aquí tienen una pregunta. Les voy a decir, en esta parte que vimos en la clase anterior del suelo, les voy a mandar una tarea aquí, en esa parte. ¿De acuerdo? Así que revisen la plataforma. Creo que máximo hasta el día martes en la noche ya de estar cargadas las actividades. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, el colegio tiene un canal en YouTube y ahí subimos todos los videos de todas estas clases, subimos al canal para que los chicos del paralelo B puedan ver lo que hemos aprendido, ¿de acuerdo? En cuanto a las células, no les voy a mandar, en esta parte de acá, no les voy a mandar tarea porque es una información general, esta general, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna de las chicas. Tengo entendido que ustedes son más. Son 5 ustedes, ¿no es cierto? 5 son de este curso. Falta Bailón Mayuri. Solo han sido mujeres y Guamán Yoconda, pero no tampoco se han conectado a esta clase. Solo han sido chicas. Solo chicas. Entonces nos conectamos a la siguiente clase que tenemos lengua y literatura. ¿Ya se pudieron descargar los textos? Yo sí, licenciada. Bueno, en la siguiente hora vamos a, si no tienen los textos, no importa, yo les voy a proyectar del mío y ahí vamos trabajando juntas en lo que se vaya presentando, ¿de acuerdo? Nos vemos. Hasta aquí he preparado mi clase. La siguiente hora inicia a las 5:40. Nos conectamos a las 5:40, ¿de acuerdo? Gracias, chicas. Nos vemos a la siguiente hora. Listo, pero muchas gracias.